Estamos estudiando o llevando la lectura del libro Las dos repúblicas o Roma o los Estados Unidos del hermano A.T. Jones y estamos en el capítulo número 14 en su quinta y última parte, que lleva por título El establecimiento de la fe católica. Entonces la gran pregunta que había provocado este consejo salió a la luz. Había tres partidarios en el consejo, los cuales se pusieron del lado de Alejandro, los que se pusieron del lado de Arrio y aquellos que no se comprometieron o con la esperanza de ser mediadores ocuparon el término medio. Arrio, no siendo obispo, no podía ocupar un puesto oficial en el consejo, pero había venido por orden expresa de Constantino y fue llamado con frecuencia para expresar sus opiniones. Atanasio, que era más responsable de la condición actual de la disputa que el propio Alejandro, aunque solo un diácono, vino con su obispo Alejandro. Él igualmente, aunque no tenía derecho a un lugar oficial en el consejo, jugó un papel no pequeño en la discusión y sobre traer el resultado final del consejo. El partido de Alejandro y Atanasio pronto se descubrió que podría depender de la mayoría del consejo y decidieron utilizar este poder en la formulación de tales declaraciones de doctrina que les convenía primero. Y si fuera imposible para el partido de Arrio honestamente de aceptarlo, tanto mejor estarían contentos. En la discusión, algunas de las canciones que Arrio había escrito las escucharon, fueron leídas. Tan pronto como el grupo de Alejandro las escuchó, levantaron las manos con horror y luego se taparon sus oídos y cerraron sus ojos para que no pudieran contaminarse con terrible herejía. Luego se trajo el borrador de un credo firmado por 18 obispos del partido de Arrio, pero no hubo tiempo suficiente para que alguien pudiera obtener una copia. Sus oponentes estallaron en un alboroto salvaje, rompieron el documento en pedazos y expulsaron a Arrio de la asamblea. Constantino, a continuación, Eusebio de Cesarea, panegirista de Constantino, pensando para unir a las partes presentando un credo que había estado ampliamente en uso antes de que surgiera esta disputa, afirmó que esta confesión de fe era una que había aprendido en su infancia del obispo de Cesarea y una que aceptó en su bautismo y que había enseñado a lo largo de toda su carrera, tanto como presbítero como obispo, como argumento adicional y que él pretendía ser de gran peso en el consejo. Declaró que había sido aprobado por el emperador, el amado del cielo, que ya lo había visto. Y decía lo siguiente: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles, y en un Señor Jesucristo, la palabra de Dios, Dios de Dios, luz de luz, vida de vida, el Hijo unigénito, el primogénito de toda criatura, engendrado del Padre antes que todos los mundos, por los cuales también todas las cosas fueron hechas, quien por nuestra salvación se hizo carne, vivió entre los hombres, sufrió y resucitó en el tercer día y ascendió al Padre y vendrá en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Y creemos en un Espíritu Santo, creyendo en cada uno de ellos ser y haber existido. El Padre, solo el Padre, el Hijo, solo el Hijo, y el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo, como también nuestro Señor, enviando a sus propios discípulos a predicar, dijo: ir y enseñar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sobre qué cosas afirmamos que es así? Y que así lo pensamos y que se ha celebrado durante la muerte por esta fe, anatematizando a todos los impíos en su herejía, que hemos pensado estas cosas de corazón y alma, desde el momento en que nos conocemos y que ahora pensamos y decimos esto en verdad.
Testificamos en el nombre del Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo, pudiendo probar incluso por demostración y persuadirnos de que también en los tiempos pasados así creíamos y predicábamos. Tan pronto como esto se leyó en el consejo, el partido de Arrio expresó su voluntad de suscribirse, pero esto no convenía al partido de Alejandro y Atanasio. Eso era más bien lo que no querían, porque ellos estaban decididos a encontrar alguna forma de palabras que ningún arriano pudiera recibir. Buscaron, por lo tanto, algunos puntos o alguna palabra sobre la que podrían rechazarlos. Eso se notará que este credo no dice nada sobre la sustancia del Hijo de Dios, mientras que esa era la pregunta misma que había reunido al consejo. Eusebio, obispo de Nicomedia, era el jefe de los arrianos que ocupaba el asiento en ese consejo. En este punto se presentó una carta que había escrito anteriormente, en la que había declarado que afirmar que el Hijo es increado sería decir que Él era de una sustancia hilomousión con el Padre, y decir que Él era de una sustancia era una proposición evidentemente absurda. Esto le dio al partido de Alejandro y Atanasio la misma oportunidad que deseaban. Se suministró desde la parte opuesta la misma palabra sobre la que todos insistieron todo el tiempo. Y uno de los jefes de ese partido había declarado que el uso de la palabra a ese respecto era evidentemente absurda. Si por lo tanto insistieran en el uso de esa misma frase, ciertamente excluiría a los arrianos de su partido. La carta produjo una violenta excitación. Era la prueba misma que estaban buscando. La carta fue hecha pedazos para marcar su indignación y la frase que se había comprometido a rechazar se convirtió en la frase que se comprometieron a adoptar. Como Constantino había aprobado el credo ya leído por Eusebio, la cuestión del partido de Alejandro ahora era si lo aprobaría con la adición de esta palabra, y las esperanzas de ambas partes ahora pendían temblando sobre el emperador. Osius y sus asociados, teniendo la última consulta con él, lo llevaron a su lado. En la siguiente reunión de la asamblea, volvió a presentar el credo de Eusebio, lo aprobó y pidió a todos que lo adoptaran. Sin embargo, al ver que la mayoría no aceptaría el credo de Eusebio como era, Constantino decidió ganar el asentimiento de los ortodoxos, es decir, la parte más poderosa de la asamblea, insertando la palabra en disputa. Confiaba en que mediante esta inserción podrían ser ganados y sin embargo que, bajo la presión del miedo y el favor, los demás podrían no ser repelidos del todo. Por lo tanto, tomó el curso en el que más probable aseguraría este resultado y se declaró a sí mismo el patrón y también el intérprete de la nueva frase. Constantino ordenó la adición de la palabra en disputa. El partido de Alejandro y Atanasio, ahora seguros de la autoridad del emperador, requirieron la adición de otras frases con el mismo propósito, de modo que cuando el credo fue finalmente escrito en su totalidad, decía lo siguiente: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre unigénito, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios mismo de Dios mismo, engendrado, no creado, siendo de una sustancia con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, tanto las cosas en el cielo como las cosas en la tierra, quien para nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió y se hizo carne y se hizo hombre, sufrió y resucitó al tercer día, subió a los cielos y volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Y creemos en el Espíritu Santo.
Pero aquellos que dicen que hubo cuando él no estaba y antes de que él fuera engendrado no existía y que él vino a la existencia de lo que no era, o que profesan que el Hijo de Dios es de una diferente persona o sustancia, o que es creado o cambiante o variable, son anatematizados por la Iglesia Católica. Así surgió el credo niceno original de Constantino y su influencia lo llevó consigo a muchos en el consejo, pero 17 de los obispos se negaron a suscribirlo. Entonces el emperador ordenó a todos a firmarlo bajo pena de destierro. Esto trajo a un acuerdo a todos ellos menos a 5. Eusebio de Cesarea, el panegirista y uno de los consejeros de Constantino tomaron un día entero para deliberar. En su deliberación, él consultó al emperador, quien así explicó el término hilomución, que podría entenderse como hilomoiousión. Él declaró que la palabra, como él la entendía, no implicaba tal unidad material de las personas de la divinidad como Eusebio se había temido podría haberla deducido. En este sentido, por lo tanto, Eusebio adoptó la prueba y se suscribió al credo. Eusebio de Nicomedia y Teognis de Nisa suscribieron al cuerpo del credo, pero se negaron a suscribir la maldición que pronunció sobre las doctrinas arrianas. Se pronunció sentencia de destierro, luego cedieron y se suscribieron, sin embargo, fueron removidos de sus obispados y los católicos fueron puestos en sus lugares. Dos de los otros obispos, sin embargo, Teonas de Marmarica en Libia y Secundus de Ptolemais, absolutamente rechazaron desde el principio en firmar el credo y fueron desterrados. De Arrio parece haber partido de Niza poco después de haber sido expulsado del consejo. Sentencia de destierro se pronunció contra él junto con los demás, pero como él fue el principal expositor de las doctrinas condenadas, Constantino publicó en su contra el siguiente edicto. Víctor Constantino Maximus Augustus, a los obispos y al pueblo. Puesto que Arrio ha imitado a personas impías y malvadas, es justo que debe sufrir la misma ignominia. Por eso, como Pórfido, ese enemigo de piedad, por haber escrito tratados licenciosos contra la religión, encontró una recompensa adecuada, y los que a partir de entonces lo marcaron con infamia, abrumado con merecido reproche, sus impíos escritos también habiendo sido destruidos, así que ahora parece apropiado tanto que Arrio y los que sostienen sus sentimientos deberían denominarse porfirianos, que pueden tomar su denominación de aquellos cuya conducta han imitado. Y además de esto, si algún tratado compuesto por Arrio debe ser descubierto, que sea entregado a las llamas, para que no solo su depravada doctrina pueda ser suprimida, pero también que ningún memorial de él pueda quedar por cualquier medio. Por tanto, decreto que si cualquiera sea detectado ocultando un libro compilado por Arrio y no lo sacara instantáneamente y lo quemara, la pena por esta ofensa será la muerte, porque inmediatamente después de la condena el criminal sufrirá la pena capital. Que Dios les guarde. Su libro, Talía, fue quemado en el acto, y este ejemplo fue seguido tan generalmente que se convirtió en un trabajo muy raro. El decreto que destierra a Arrio fue en breve tan modificado como para prohibir simplemente su regreso a Alejandría. Cuando el concilio finalmente cerró sus labores, Constantino dio en honor a los obispos el gran banquete antes mencionado, en el que